Vamos a empezar con el tema de funciones. El contenido de este tema de funciones tiene por primer punto es la definición de función real. Vamos a tener ejemplos, vamos a tener lo que son las funciones inyectivas. Vamos a ver la definición formal de una función inyectiva, la función sobreyectiva que tiene varios nombres, una función biyectiva, tener ejemplos de funciones inyectivas, operaciones con funciones, composición de funciones y de su dominio y las transformaciones de gráficas. La definición de una función real de variable real nos dice una función f de un conjunto D a un conjunto Y es una regla que asigna a cada elemento X que pertenece al dominio un solo o único elemento f de X que pertenece a Y. El conjunto D de todos los valores posibles de entrada, los valores posibles de entrada son los valores del dominio, se denomina dominio de la función. El conjunto de todos los valores de f de X cuando X varía por todos los valores del dominio se denomina rango de la función. Tenemos aquí un ejemplo en donde vamos a verificar los dominios y los rangos de algunas de las funciones. Estas funciones son funciones sencillas, pero a la vez son funciones base que te sirven para otras funciones más complicadas, por decirlo así. Por ejemplo, esta función, la y igual a x cuadrada, tiene un dominio de todos los números reales, es decir, desde menos infinito a más infinito, ya que le podemos dar cualquier valor de los números reales a x y entonces el conjunto de los números de los valores de salida de y existen. Pero aquí hay que ver una cosa: si yo le doy a x un valor negativo, al elevarlo al cuadrado, este número de salida en y va a ser positivo. Por eso el rango de esta función solo toma valores positivos y además de estos el 0. Su rango es desde 0 hasta más infinito. En la función de y igual a 1 entre x, tenemos que tener el cuidado de que la x no puede tomar el valor de 0, ya que el dividir 1 entre 0 tenemos una indeterminación, es un número que no existe la división de 1 entre 0. Entonces su dominio va a ser todos los números reales excepto el 0, que lo podemos escribir de la siguiente manera: de menos infinito a 0, sin incluir el 0, unión con el conjunto de 0 a más infinito. Y el rango sí podrá ser todos los números, pero jamás con ningún valor de x podrá ser la y un 0. Entonces también en el rango vamos a tener valores desde menos infinito a 0 y de 0 más infinito. En la siguiente función, la función de la raíz cuadrada se le denomina así. La x, tomar el cuidado de que la x no puede tomar valores negativos para que represente en los números de salida en el campo de los reales. La x solo podrá tener valores positivos y el 0, de ahí su dominio. El dominio va a ser desde 0 a más infinito. Y el rango igual, entonces para que esta sea función va a tener solo los valores de salida, valores positivos, y por lo tanto su rango será de 0 a más infinito. Ya tendremos oportunidad de ver la gráfica de esta función para darse cuenta también de este rango. Una función muy parecida a la anterior, que es esta de raíz cuadrada de 4 menos x, radicando 4 menos x tendrá que ser mayor o igual que 0. Al resolver esa desigualdad,
nos daremos cuenta que su dominio es desde menos infinito a 4. No puede ser 5 un valor de este dominio, porque si es 5 aquí la x, este 4 menos x quedaría negativo, y entonces no es una solución para el campo de los reales al sacar la raíz cuadrada de menos 1. Así que el dominio por esa razón va de menos infinito a 4. Y los valores del rango pues van de 0 a infinito. Igual si esta gráfica la trasladamos o la hacemos su gráfica, nos daremos cuenta que su rango, o la analizamos matemáticamente, nos damos cuenta que su rango va de 0 a más infinito. La otra función, 1 menos x cuadrada, de igual forma, el 1 menos x cuadrada debe ser mayor o igual que 0. Es una desigualdad que al ser resuelta, pues me va a llevar a este dominio de menos 1 a 1. Nótese que, por ejemplo, el 2 está fuera de este dominio. Si le doy el valor a x de 2, 2 al cuadrado es 4, 1 menos 4 sería menos 3, y entonces raíz de menos 3, pues no está en el campo de los reales. Y el rango de esta función sería de 0 a 1. Tenemos ahora las funciones inyectivas. Una función f de x a y, así se designa esta simbología de x a y, es inyectiva si a elementos distintos del conjunto x, considerado dominio, les corresponden elementos distintos del conjunto y, o codominio de f. Es decir, cada elemento del conjunto y tiene a lo sumo una antiimagen en x, o lo que es lo mismo, en el conjunto x no puede haber dos o más elementos que tengan la misma imagen. Por ejemplo, en este ejemplo veremos más claro el asunto de nuestra definición. La función de x igual a x cuadrada. Esta función no es inyectiva, puesto que el valor de 4 puede obtenerse como f de 2 y f de menos 2. Es decir, observen, 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado también es 4. Entonces eso hace que la función no sea inyectiva. Pero si el dominio se restringe, en esta función de que hablamos, si el dominio se restringe a los números positivos, obteniendo así una nueva función f de x igual a x cuadrada con esta restricción para x valores mayores que 0, entonces sí se obtiene una función inyectiva, porque estos valores mayores que 0 redundará en que para un valor de x se establecerá un valor en la función de x. En esa situación la función es inyectiva. La definición formal de una función inyectiva. Una función f de x a y es inyectiva si se cumple alguna de las dos afirmaciones equivalentes. Primera afirmación. Si a y b son elementos de x tales que la función de a es igual a la función de b, necesariamente se cumple que a es igual a b. Observe aquí que en algunas funciones que no son inyectivas, la función de un número y la función de otro número distinto pueden llevarte a la igualdad, pero en este caso es necesario para la función inyectiva que si a y b son elementos de x, tales que la función de a es igual a la función de b, necesariamente que a y b tienen que ser iguales, porque si son diferentes entonces no es inyectiva. Considerar bien esto muy en claro. Segunda afirmación. Si a y b son elementos diferentes de x, necesariamente se cumple que la función de a debe ser diferente de la función de b.
Simbólicamente lo podemos expresar así. Todo A y B que pertenece a X, f de A igual a f de B, si y solo si A es igual a B. Todo A y B que pertenece a X, donde A es diferente de B, si y solo si f de A diferente de f de B. De las funciones sobreyectivas. Nótese, funciones sobreyectiva. Una función es sobreyectiva, que también tiene otros nombres, epiyectiva, suprayectiva, suryectiva, exhaustiva o subyectiva. Son varios nombres que se identifican con la función sobreyectiva. Vuelvo a citarlos. Una función sobreyectiva también es conocida como epiyectiva, suprayectiva, suryectiva, exhaustiva o subyectiva. Si está aplicada sobre todo el codominio, es decir, cuando cada elemento de Y es la imagen de como mínimo un elemento de X, formalmente, para todo X que pertenece a Y, existe un X que pertenece a X mayúscula, tal que la función de X igual a Y. Este es un ejemplo de función sobreyectiva, es decir, el 1 relacionado con D, el 2 relacionado con B, el 3 relacionado con C y el 4 relacionado con C. Es decir, nótese que aquí hay dos números diferentes que pueden estar relacionados con un mismo valor. Función biyectiva. Una función es biyectiva si es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Es decir, si todos los elementos del conjunto de salida tienen una imagen distinta en el conjunto de llegada y a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un elemento del conjunto de salida. Formalmente, observen la situación. Dada la función f, tal que de x a y, existe un x a y igual a la función de x. La función es biyectiva si se cumple la siguiente condición. Para todo para todo y que pertenece a y, tal que existe un x que pertenece a x, tal que la f de x es igual a y. Es decir, si para todo y de y se cumple que existe un único x de x mayúscula, tal que la función evaluada en x es igual a y. Dados dos conjuntos x y y finitos, entonces existirá una biyección entre ambos, si y solo si x y y tienen el mismo número de elementos. Con estas ilustraciones se pretende aclarar la definición anterior y creo que la definición esclarece el punto de la definición formal, estas ilustraciones. Por ejemplo, aquí tenemos funciones que son sobreyectiva y no sobreyectiva, y por otro lado tenemos función inyectiva y no inyectiva. Entonces tenemos aquí una matriz. Vamos a tener una función inyectiva que es sobreyectiva y una función inyectiva que no es sobreyectiva. Y tendremos una función no inyectiva que es sobreyectiva y una función no inyectiva que no es sobreyectiva. En este caso, la función es inyectiva y además sobreyectiva porque tiene una condición de este tipo. Para cada elemento en X, llamémosle los elementos de la izquierda, los elementos en X, y los elementos de la derecha, los elementos en Y. Entonces, para cada elemento de X, un 1
y solo un elemento en Y. Entonces tendremos inyectiva y además sobreyectiva. Pero el asunto de sobreyectiva también está para no inyectivas, es decir, para un elemento existe 1, para otro elemento en B existe el 2, para el elemento C existe el 3, para el elemento D también existe el 3. Esta es no inyectiva, pues, pero es sobreyectiva. Ahora, en una función inyectiva, para un elemento existe 1. Para otro elemento en B existe el 2, para el C existe el 3. Es decir, para 1, 1. Pero no necesariamente es no inyectiva, porque esta es no sobreyectiva, porque tenemos 3 elementos en X y 4 elementos acá en Y. Así de que es un ejemplo de una inyectiva que no es sobreyectiva. Lo mismo sucede acá en la no inyectiva, pues no es inyectiva, pues aquí tenemos un elemento en C, que es 3, otro elemento en D, que es 3, por lo que hace que no sea inyectiva. Pero entonces tenemos 4 elementos en X y 3 en Y, entonces esta también es no sobreyectiva. De las operaciones con funciones. La siguiente tabla nos resume fórmulas y los dominios para diferentes combinaciones algebraicas de dos funciones. Por ejemplo, si tenemos una función f y una función g, diferentes o iguales, en este caso las plantean diferentes para que se ilustre mejor. La función f es claro que le llaman a raíz de x, la función g es claro que le llaman raíz de 1 menos x. Entonces esta simbología de f más g también puede ser expresada de esta manera. Y entonces acá podríamos sumar la raíz de x más la raíz de 1 menos x. Y hay un detalle, que el dominio de raíz de x y el dominio de 1 menos x, la suma de estas dos funciones, en relación a sus dominios, el dominio va a ser el dominio de esta con el dominio de esta función raíz de 1 menos x y la de raíz de x, pero es su intersección. La intersección de estos dominios me llevará al dominio de la función f más g, es decir, el dominio de f intersección con el dominio de g. Y si hacemos esta aclaración de que x sea mayor o igual que 0 y que 1 menos x sea mayor o igual que 0, la intersección me llevará a este intervalo de 0 a 1, incluyendo, por eso es un intervalo cerrado. Incluye 0 e incluye el 1. Lo mismo sucede con la función de menos función f menos g, solo el signo menos, pues el dominio va a ser lo mismo, las intersecciones de los dominios. Así opera en los dominios cuando las funciones se suman, se restan, incluso si f menos g, g menos f, que no es igual, es distinto, pues también el dominio es la misma, porque son las intersecciones de los dominios. En el producto igual, f por g, sería raíz de x por raíz de 1 menos x, que lo puedes poner en un solo radical por razones algebraicas, y entonces el dominio también es la intersección, que es de 0 a 1, incluyendo ambos. A diferencia de la función f entre g, la función f entre g va a ser la raíz cuadrada de x entre la raíz cuadrada de 1 menos x, que también la podemos poner en un solo radical. Pues va a ser la intersección de los dominios igual, pero con una condición, que el denominador no puede ser 0, y cuando x es 1, el denominador es 0, y entonces entra el dominio, pero el dominio va a ser incluyendo el 0, pero no incluye el 1, porque la x no puede ser 1, por las razones de la división por 0. Si x es 1, el denominador aquí es 0, y por lo tanto no va a incluir el 1, ese cuidado lo debemos tener en la división o en el cociente de dos funciones. Y si ese cociente lo ponemos de manera recíproca, es decir, g entre f, pues ahora la variable x es la que está en el denominador, y entonces es 0 el que no puede tomar ese valor por razones del denominador diferente de 0, y ahora el dominio se transforma desde 0, que no lo incluye, hasta 1, que sí lo incluye. Es
es decir, un intervalo semiabierto por la izquierda o semicerrado por la derecha. La otra situación es la composición de funciones. Si f y g son funciones, la función composición f, podemos llamarle f compuesta con g o f compuesta de g, f compuesta con g, se define por, en este símbolo no es un 0 ni es una O, es una bolita, ¿verdad?, que se simboliza f compuesta con g de x y significará esto, es decir, función de la función g de x. Eso sería f compuesta con g. El dominio de f compuesta con g, porque vale la pena hablar del dominio, que es una cuestión de análisis aquí, consiste en todos los números x en el dominio de g, para los cuales g de x está en el dominio de f. Esta nota aclaratoria de estos dos renglones que estoy señalando, el dominio de f compuesta con g, consiste en todos los números x o los elementos x en el dominio de g, para los cuales el g de x está en el dominio de f. Esto debe ser bien claro para entender el dominio de una composición de funciones. La definición implica que f compuesta con g puede formarse cuando el rango de g está en el dominio de f. Esta otra notación aclara también los otros dos. Por eso hace un énfasis repitiendo con otras palabras esta situación, dando énfasis al dominio de la composición de funciones. El dominio de la composición de funciones debe ser analizado de esta manera. La definición implica que f compuesta con g puede formarse cuando el rango de g está en el dominio de f. Con este ejemplo, con este dibujo se ilustra el dominio, es decir, tú tienes una entrada en la función g, que es la x, tienes la función g tiene una salida, que es su rango, y este rango g de x debe estar en el dominio de la función f. Eso aclara la situación. Dice, dos funciones pueden componerse en x siempre que el valor de una función de x esté en el dominio de la otra. Este otro dibujo o figura ilustra el asunto del dominio de las funciones. ¿Y por qué el análisis? ¿Y por qué tanto se hace énfasis? ¿Por qué hay que tener cuidado con el dominio de la función compuesta, de la función composición o de la composición de funciones? De alguna de estas tres maneras también le llaman. Por ejemplo, si de x tengo bajo una regla de g el rango, o sea, de x el dominio, una regla de g y llegó al rango g de x, y luego este g de x, esta salida de esta x bajo la función g, lo que sale va a formar parte del dominio de la función f, entonces obtenemos acá la función compuesta de g. O directo lo podemos ver desde x hasta la función compuesta de g, de la siguiente manera, una vez que tenemos aquí la función compuesta de g. Este es un diagrama de flechas precisamente para la función compuesta f compuesta con g. Ejemplos de una función composición y sus dominios respectivos. Tenemos, por ejemplo, la función f, que es raíz de x, muy conocida, y la función g de x, que es una recta, x más 1. Y entonces aquí vamos a tener una función f compuesta con g, una función g compuesta con f, una función f compuesta con sí misma, con f, y una función g compuesta con g. Si yo tengo la función f compuesta con g, bueno, pues en cada x de f voy a poner la g de x, y como g de x es x más 1, pues ese x más 1 lo voy a poner en esta x y me va a resultar esta función.
Pero cuidado que el dominio aquí es este, ¿no? De -1 a infinito. Pero considerando la situación anterior de los dominios de la X y de la G y de la F, es decir, que la G de X debe pertenecer al dominio de la F. En el caso de una función G compuesta con F, como este es el caso, vamos a poner una f de x en cada x aquí. Como la f de x es raíz de x, aquí voy a poner la raíz de x, y entonces sería raíz de x más 1, como tenemos aquí. Y entonces el dominio va a ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Con las condiciones, con las consideraciones anteriores, ¿no? La función f compuesta con f, pues en la x voy a poner otra raíz de x, porque como la función x es raíz de x, en esta x voy a poner otra raíz de x. Y al poner otra raíz de x quedaría así, o raíz cuarta de x, que es lo mismo que x a la 1/4, y su dominio es, como ustedes saben, pues la raíz cuarta de x, pues sería de 0 a infinito, incluyendo el 0. Si tenemos una función g compuesta con g, pues como la g es x más 1, en esta x voy a poner x más 1. Entonces será x más 1 más 1, entonces será x más 2, de esta manera. Y entonces el dominio, por ser una recta, nos damos cuenta que toma todos los números reales, el dominio de esta función. Hablaremos ahora de las transformaciones gráficas de funciones en el plano. La traslación de la gráfica de una función puede ser una traslación vertical y puede ser una traslación horizontal. Cuando una gráfica se traslada de manera vertical, lo que debemos analizar es cómo se ve afectada su función, es decir, su ecuación matemática. Si tenemos una función f de x y le agregamos un número donde k, ese valor, es mayor que 0, entonces la gráfica se recorre o se desliza k unidades hacia arriba. Al sumarle un valor de k donde este valor de k es positivo, la gráfica se va a recorrer hacia arriba k unidades. Pero si ese valor de k es negativo, entonces la gráfica se recorre k unidades hacia abajo. Y la traslación horizontal, entonces sucederá lo siguiente. En la f de x vamos a sustituirla por f de x más h. Si h es positiva, entonces la gráfica se recorre h unidades hacia la izquierda. Aquí es al revés, ¿eh? Cuando se le agrega más h donde h es positiva, la gráfica se recorre h unidades a la izquierda. Si aquí le agregamos una h donde esta h es negativa, entonces se recorre h unidades hacia la derecha. Aquí estamos hablando de valor absoluto del valor de h. Las fórmulas para cambiar la escala vertical u horizontal y la reflexión de una gráfica. Por ejemplo, tenemos un valor c que es mayor que 1, por ejemplo, mayor que 1 aquí. Puede ser 2, 3, 4 o cualquier otro número, 1.2, 1.8, 3.4. Es decir, valores de c mayores que 1. Eso hace que la gráfica de esta función se alargue verticalmente en un factor de c. Es decir, si este c es un 2, se va a alargar en un factor de 2. Si este c es un 3, se va a alargar en un factor de 3. ¿Qué querrá decir? Que se va a hacer más delgada en 3 que en 2. Es decir, al alargarse 2 unidades, pues se va a alargar 3, entonces más delgado queda. Pero ahora si este factor ya no es c, si este factor es 1 entre c, es decir, el recíproco, en lugar de la gráfica alargarla, entonces se va a comprimir. Y entonces se va a comprimir verticalmente, es decir, se va a hacer más ancha, se va a comprimir verticalmente en un factor de c unidades. Entonces,
multiplicarla por c, se alarga. Y multiplicar la función por el recíproco, se comprime. Pero cuando este factor de c se multiplica a la variable, lo que hace es comprimir horizontalmente la gráfica, porque acá alargas y comprimes. En el caso de multiplicar por c la función y multiplicar por el recíproco, alargas y comprimes verticalmente. Pero si cada variable x la multiplicas por un factor de c, entonces la comprimes horizontalmente la gráfica en un factor de c. Y si cada variable x de la función la divides entre c, entonces alargas horizontalmente la gráfica de f por un factor de c. Tener mucho cuidado. El análisis matemático de así como está, sin las gráficas, vale la pena. Pero también vale la pena observar las gráficas en las gráficas en sí para tener una mejor idea. Para los valores de c, para un valor de c igual a menos 1, ¿qué pasa cuando la c es igual a menos 1? Entonces la gráfica de f se refleja en el eje x, esta gráfica. Y si le restas, por ejemplo y igual a menos f de x, entonces se refleja la gráfica respecto del eje x. Pero si en lugar de la x sustituyes por menos x en cada x, entonces la reflexión es con respecto al eje y. Veamos la situación gráfica. Nosotros aquí tenemos la función básica y igual a x cuadrada, que sería esta, la que pasa por el origen, y igual a x cuadrada. Pero si tenemos una y igual a x cuadrada más 1, entonces la gráfica se traslada verticalmente hacia acá, hacia arriba. Si la gráfica es y igual a x cuadrada más 2, entonces se traslada verticalmente de esta manera a x, 2 unidades verticales hacia arriba. Si la gráfica sería y igual a x cuadrada menos 2, entonces se recorre hacia abajo 2 unidades, como lo podemos ver en esta figura. Esta sería la gráfica básica, la principal, la que pasa por aquí por el origen, la gráfica de y igual a valor absoluto de x, trasladada 2 unidades hacia la derecha y luego trasladada 1 unidad hacia abajo. Seguramente es el valor absoluto de x menos 2, el que ven ustedes aquí, y luego aparte de valor absoluto restado 1 unidad. Es la gráfica que queda por acá. Esta que estoy señalando sería la gráfica trasladada del valor absoluto de x menos 2 y afuera del valor absoluto un menos 1. Aquí tenemos otras gráficas trasladadas. Es la gráfica de la raíz cuadrada de x, que es esta gráfica, ¿no? Esta es la principal. Cuando la x es 1, la raíz de 1 es 1. Por lo tanto, esta gráfica es raíz cuadrada de x. Si la x es 4, entonces acá tendremos 2. ¿Ah? Esta gráfica que estoy señalando es raíz cuadrada de x. Pero como raíz cuadrada de 1 es 1, y raíz cuadrada de 1 aquí tengo que es 3, entonces esta fue multiplicada por 3. Entonces alarga la gráfica en un factor de 3. Esta gráfica es 3 por raíz de x. Y esta gráfica de abajo la multiplicaron por 1/3. Entonces esta gráfica se hizo más chica. Entonces 1/3 por raíz cuadrada de x se comprime verticalmente. Es un ejemplo de la gráfica normal de raíz de x, la gráfica alargada 3 raíz de x y la gráfica comprimida 1/3 de raíz de x. En este caso tenemos una compresión y un alargamiento horizontal. Si nos fijamos en esta gráfica, raíz de x, cuando la x es 4, la y es 2. Esta gráfica del medio es la de la raíz cuadrada de x. Esta que estoy señalando, raíz cuadrada de x. Pero esta gráfica de raíz cuadrada de x, si nosotros en lugar de x ponemos raíz de x entre 3,
¿verdad? Raíz de x entre 3, entonces se hace una compresión horizontal, es decir, hacia acá. ¿Ah? Y luego si sacamos raíz cuadrada de raíz de 3x, también se hace un alargamiento. En lugar de esta se comprime horizontalmente o se alarga horizontalmente, ¿no? Es una compresión y alargamiento, pero horizontal. Puedes verificar con valores en una calculadora y comprobar cómo fue la compresión y el alargamiento horizontal. Aquí tenemos también de nuevo la gráfica de raíz de x, pero esta gráfica de raíz de x, la que estoy señalando aquí, se refleja en el eje x. Es esta la reflexión en el eje x. Al reflejarse, tuvo que cambiar esta gráfica por menos raíz de x. Es esta, la gráfica menos raíz de x. Pero para poder reflejarse en el eje y, entonces esta gráfica le tuvieron que sustituir a la raíz de x, la x sustituirla por menos x, y de tal manera que esta va a ser raíz de menos x. Por eso se reflejó en el eje y. Muchas gracias por su atención desde la Universidad Autónoma de Guadalajara.